Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro Ekin Breakfast, que bueno, como hay veces que son breakfast de verdad, otras veces como estas son más Ekin Coffee, podríamos llamarlo, ¿no? Porque un café también a estas horas siempre viene bien, y a pesar de que la hostelería no está abierta, seguro que todos tenemos cerca alguna cafetera para ayudarnos. Para los que os incorporáis por primera vez a estos Ekin Breakfast, deciros que este formato de encuentros está impulsado desde Álava Emprende, Álava Ekineam, que es la iniciativa de Diputación Foral de Álava, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de Gobierno Vasco a través de Vicaraba y de Fundación Vital, pues para impulsar todo lo que es el emprendimiento y las personas emprendedoras en el territorio. Y bueno, pues con una cierta periodicidad, una o dos veces al mes, solemos organizar un encuentro como estos, un Weekend Breakfast, para hablar sobre emprendimiento. Siempre esa es nuestra línea central, nuestra línea argumental, pero relacionada con un aspecto concreto, con un tema concreto, con un sector concreto. Hoy tenemos la suerte de estar con 4 personas emprendedoras en un sector que nos ha parecido muy interesante hablar de él, porque creo que, por así decirlo, y con un símil culinario, está en plena ebullición, ¿no? Que es el de la rehabilitación urbana. Todos conocemos y hemos visto este cambio que se ha producido, en el que se ha dejado un poco de construir, digamos, hacia afuera y se ha empezado a construir hacia adentro, ¿no? A ver todos esos enormes parques de viviendas que tenemos, algunos vacíos, otros que empiezan a ser ya antiguos y que no tienen el aislamiento, no tienen las condiciones que tienen o que se exigen ahora las viviendas de nueva construcción, y el enorme potencial ahí que hay para rehabilitar, ¿no? Esos edificios, esas viviendas, para mejorar el confort, la calidad de sus habitantes, de sus vecinos, pero también para un tema muy importante, ¿no? Y que nos afecta a todos, que es el cambio climático, ¿no? Para reducir las emisiones de esos edificios. Ayer, por ejemplo, podíamos asistir a un encuentro sobre movilidad sostenible en el que nos decían que curiosamente, muchas veces nos olvidamos que pensamos que son los coches los que más contaminación produce, pero no es así. Es el parque de edificios el que más emisiones de CO2 hace. Esto que quizás para los expertos es muy, muy conocido, tal vez para la gente, digamos, para los ciudadanos en general, no es tan conocido. El caso es que tenemos la suerte de contar con 4 iniciativas alavesas, cada una muy distinta. Nos ha parecido muy interesante esto combinar y vamos a ver cómo desde Álava se están generando nuevas iniciativas emprendedoras, se están reformando o haciendo intraemprendimiento, como en el caso que vamos a ver ahora de Birqueta. Pero lo importante es ver cómo se está moviendo todo este sector y cómo se está generando un nicho de mercado muy potente en torno a la rehabilitación urbana. Sin más dilación, y como lo importante aquí es escuchar a nuestros ponentes, pues os voy a ir presentando a cada uno. Vamos a empezar por Luis Alba. Luis, bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Andrés. Hola, Luis. Luis es director general de Sarkis Lagunqueta. Quizás para la gente que está acostumbrada al sector, digamos que Sarkis Lagunqueta es una de las firmas más reconocidas en Álava. Ellos han hecho algunos de los edificios emblemáticos, sin ir más lejos, el Buesa Arena, que lo tenemos ahí, en 2 partes, pero ahí está, ¿no? La primera reforma y luego la segunda. Y bueno, ellos mismos, hace unos cuantos años, decidieron hacer una especie de emprendimiento, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir evolucionando y crear una nueva firma que se llama Birqueta y que tiene un apellido muy curioso que él nos va a contar el por qué, en qué consiste, y nos va a contar también el porqué de Birqueta, ¿no? Eso de la rehabilitación inteligente. Adelante, Luis. Sí, gracias, Andrés. Y vamos a empezar por decir quién es Birqueta. Birqueta, como bien has dicho, es una sociedad alavesa que la constituye el grupo Sarkis Lagunqueta en el año 2013 y que se dedica principalmente a la rehabilitación de edificios y viviendas. Nuestros clientes principalmente son comunidades de vecinos
particulares y en alguna ocasión también empresas e instituciones, pero raramente. Has dicho bien, ¿cómo surgió la idea de Birketa en un grupo que ya estaba activo y que se dedicaba al sector constructor inmobiliario? Bien, en el 2008 todos conocemos la crisis inmobiliaria que en Vitoria y en el País Vasco, yo creo, se retrasó unos años por la producción que se estaba generando en viviendas de protección oficial, pero también llegó. Y nosotros estábamos en un proceso de reflexión estratégica, viendo esa posible caída de producción en nuestro grupo, pues intentamos analizar qué posibilidades había de buscar otros mercados para cumplir nuestros objetivos. En concreto, teníamos la experiencia que tenía la Bunqueta durante más de 3 años en algunos proyectos, aparte de edificación de viviendas o de equipamientos, de rehabilitaciones en proyectos singulares. Y realizamos un estudio de mercado de la rehabilitación en el País Vasco, en Vitoria en concreto, porque esta es una actividad muy local a nuestro nivel, y pensamos que la mejor forma de introducirnos en ese mercado era con una marca propia, ya que en este caso los clientes, el perfil de clientes es distinto que el que teníamos en el grupo. Nosotros normalmente, pues como he dicho, teníamos compradores de viviendas, de VPO, de vivienda libre, teníamos instituciones, administraciones públicas para contratos pues, de colegios, de edificaciones o industrias, y en este caso el perfil de cliente es distinto. Y por eso generamos esa marca, Birketa, separada de lo que era la empresa La Bunqueta, que era la principal en el área de construcción. Bien, ¿con qué recursos cuenta Birketa y qué hace Birketa, básicamente? Birketa cuenta, lógicamente, con ese bagaje, con esa experiencia de muchos años de sus profesionales, y también cuenta, por pertenecer al grupo, lógicamente, con el apoyo que le da el grupo en todo lo que es la presentación de ofertas, el análisis de los posibles proyectos traídos por los clientes, lo que es el back office o lo que es la estructura administrativa, de gestión administrativa de Birketa, e incluso, en ocasiones, la propia dirección técnica. El claim de la marca fue, como ha dicho Andrés, rehabilitación inteligente. Después veremos algunos de los ejemplos de por qué le llamamos rehabilitación inteligente. Bien, ¿qué proyectos ha realizado o realiza normalmente Birketa en actuaciones de rehabilitación energética? Bueno, pues los proyectos se centran normalmente en la mejora del aislamiento térmico y acústico de las cubiertas y de las fachadas de los edificios. También en la integración de la producción térmica a partir de energías renovables y, por último, también en la adaptación y renovación de los sistemas de ventilación y de calefacción principalmente. A lo largo de la historia del 2013, cuando empezamos en realidad los primeros proyectos eran 2014, ha habido 2 proyectos que son una muestra de la preocupación y de la involucración que tiene nuestro grupo con la rehabilitación energética. Y uno es el proyecto que se llamó Zero Energy Basketxea, en el que se desarrolló entre mayo y noviembre del 2014 y en el que Birketa, o el grupo Sarques La Bunqueta, junto con otras 6 marcas, otras 6 empresas del País Vasco, acometieron un proyecto que era una metodología, en realidad, para realizar un proyecto replicable de eficiencia energética en edificios. Ese proyecto, además, se centraba también en analizar los aspectos financieros y los aspectos sociales de las actuaciones, porque lo que se buscaba era, lógicamente, la mejora de la eficiencia energética. Contó con las ayudas del Gobierno vasco a través del programa Etorgai y fue en colaboración también con Tecnalia y el clúster vasco de la construcción. Al final del proyecto se generó un proyecto piloto ya con una experiencia real en Ondarroa de 20 viviendas al final fueron y unos locales comerciales, y se monitorizó después de finalizar con las soluciones de los productos que aportaban las empresas que formaban ese consorcio, se monitorizó el consumo post-intervención y se había reducido el consumo de energía en torno a un 50%. También se hizo
una plataforma informática que sirviera de ayuda a los profesionales para hacer una valoración previa en el caso de que quisieran analizar mediante las soluciones que se daban a través de ese modelo tecnológico, de ese modelo, qué ahorro podía suponer en función de la inversión y en cuántos años se podía recuperar. El segundo proyecto ya es más local, fue la intervención también entre noviembre del 2014 y agosto del 2015, fue la intervención en un barrio vitoriano, el barrio de Zaramaga, que también fue un proyecto que estaba de alguna forma tutorizado por la Sociedad del Gobierno Vasco Visesa y contenía ayudas importantes del ensanche 21 del Ayuntamiento de Vitoria. La verdad es que también se actuó sobre el envolvente, sobre los sistemas de ventilación y climatización, y el resultado, a raíz de las encuestas a los usuarios, lógicamente, fue muy positivo. ¿Cuál es el balance, como has dicho, cuál es el balance, qué situación actual tenemos y qué perspectiva de futuro tenemos en Birketa? Bien, pues podemos decir que desde 2014 a este año, al 2020, en donde todavía no hemos acabado el ejercicio, habremos actuado en unas 60 edificios, comunidades, que pueden representar 700 viviendas aproximadamente, con distintos proyectos, y lo que creemos que estamos contentos con la evolución que tiene la sociedad. En unos pocos años cogimos una cuota de mercado que era representativa entre lo que es este sector, que es muy competitivo, que está muy atomizado, que funciona de una forma totalmente distinta a lo que es la licitación con la administración pública o con la ley de contratos del Estado, pero creo que hemos conseguido esa cuota que teníamos como objetivo, o por lo menos nos hemos aproximado a ello. Es cierto que este ejercicio, con la crisis del COVID, pues ha resentido un poco. Tuvimos una ralentización de los proyectos. Todos sabemos que la intervención en determinadas actuaciones de rehabilitación fue limitada allá donde no era posible separar lo que era el acceso a las obras de rehabilitación del contacto con los usuarios. Pero ya en mayo del 2020 retomamos la actividad y pensamos, y yo creo que las cifras estadísticas así lo dicen, que las licencias en obras de rehabilitación a nivel del País Vasco y en concreto en Álava, en Vitoria, no han sufrido tanto como ha podido sufrir lo que es las licencias de obra nueva, de edificios residenciales nuevos, ¿no? Por lo tanto, como bien decía Andrés, pensamos que es un sector de futuro. Y así pensamos que el futuro se presenta esperanzador, ya que todas las administraciones públicas están dirigiendo la legislación, sus esfuerzos, sus ayudas, a que haya unas actuaciones en términos de eficiencia energética respetuosa con el medio ambiente, no contaminante, y ahí tenemos la Ley de Vivienda del 2015, la Ley del País Vasco, que tiene un capítulo 7 entero dedicado a lo que es la rehabilitación del patrimonio edificado, o las leyes estatal de las 3 R's del 2013, de regeneración, rehabilitación y renovación urbana. Y por último, también las ordenanzas normalmente de los ayuntamientos y en el caso de Vitoria, que dirigen las actuaciones de sus normas reguladoras de las ayudas a este tipo de actuaciones en barrios que necesitan más de esa intervención a través de las ITES, a través de las distintas medidas de análisis. Por lo tanto, creemos que es importante estar ahí. En Vitoria también ya se está modificando lo que es la normativa para poder actuar por envolventes en el casco viejo. Está saliendo el proyecto Agri en La Durza, en San Cristóbal, barrios de oro de la ciudad, y van a contar con mucha financiación, con muchas ayudas, que es necesario tener una industria preparada para atender esa demanda que se va a originar. También con el Fondo de Reactivación Europeo, con el eje estratégico del empleo, con el plan Renove de las viviendas. Si en Vitoria no tenemos esa industria, esos profesionales formados, que quizá necesitemos de la colaboración, que no es muy habitual en nuestro sector, seguramente empresas constructoras que no se dedican a esta actividad o empresas de otros territorios, pues van a tener que venir, como ha pasado en otras ocasiones, en actuaciones de edificación y de urbanismo. Y por último, no podemos olvidar que en última instancia la actividad rehabilitadora, sobre todo en lo que es la edificación,
Es una decisión que toman los clientes que normalmente, como he dicho al principio, son comunidades de vecinos. Es una gente que toma unas decisiones de una forma totalmente distinta de lo que puede ser la decisión de un promotor de invertir. Es a una gente al que hay que convencer racionalmente, efectivamente, que es positivo el adoptar esas decisiones, porque va a tener unas ayudas, porque va a obtener unas ventajas en el consumo de la energía, en la emisión de contaminantes, y esa actuación va a exigir de una importante comunicación tanto por las administraciones públicas como por las empresas, porque si no nos puede pasar, como ha pasado en experiencias recientes, como es el barrio de Coronación de Vitoria, que con todos los medios, con todos los recursos que ha habido, está costando lógicamente que los particulares se sumen a ese tipo de proyectos. Voy a terminar con una frase que a mí me gusta mucho y que viene un poco ahí en esta dirección, es decir, que puedes obligar a un caballo a ir al abrevadero, pero no le puedes forzar a beber agua. Pues muchas gracias, Luis. Esta frase nos viene genial, ¿no? Nos viene genial para coger un poco de esfuerzo antes de beber agua, ya que estamos todos aquí. Vamos a ver si conseguimos animar a todo el mundo a que beba de esta agua de la rehabilitación, que yo creo que es muy importante para todos, ¿no? Porque al final tiene mucho que ver con el apellido ese que dabais vosotros de rehabilitación inteligente, y también mucho que ver con el futuro del planeta, ¿no? A la hora de menos consumos, de menos emisiones. Vamos ahora con el segundo de nuestros invitados, Jon Alba. Bienvenido, Jon. Muy buenas. Que es casi lo hemos sacado de la obra, os sé decir, ha venido casi directamente. Esto es lo que tenemos los autónomos, ¿no? Que vamos a ir de un lado a otro sin parar. Jon Alba es el fundador y el responsable de Ecoisola, ¿no? Aislamiento ecológico e inteligente. Ellos dicen que son casi capaces de aislar tu casa en un día. Ellos nos va a contar Jon cómo lo hace y cómo surgió esta idea de crear Ecoisola y cómo se está desarrollando, ¿no? Adelante, Jon. Buenas tardes a todos. Contaros que Ecoisola nació hace 5 años ya. Yo venía del mundo de la construcción, trabajaba en un estudio de arquitectura, con lo cual veía un poco las deficiencias que existían en el mercado, ¿no? Nos dedicamos a la obra nueva y a la rehabilitación y veíamos un poco las carencias que tenía el mercado. Entonces, después de 14 años de experiencia, decidí dar el salto al maravilloso mundo del autónomo y de la pelea continua y sobre todo encaminado en el aislamiento, ¿no? Y en particular en el aislamiento ecológico. Hoy en día el planeta está cada vez más castigado por todas las emisiones de CO2 que emitimos a través del consumo de calefacción, la alta demanda de electricidad y demás. Entonces, uno de los puntos en los que nosotros veíamos que era muy importante entrar en el mercado era a través del aislamiento, ¿no? Nuestro lema es aísla y gana confort y ahorra hasta un 40% de calefacción, ¿no? Que rima, pero es cierto, ¿no? Cuando hacemos una serie de catas o visitas a los clientes que nos demandan nuestra actividad, vemos un poco las carencias que tiene esa vivienda. Entonces, en función del aislamiento que lleva y de la necesidad que vemos que necesita, pues recomendamos uno de los materiales que empleamos, ¿no? Como es la celulosa, el corcho, la lana de roca, la fibra de madera, etcétera. Entonces, ahí es cuando podemos entrar con el cliente y asesorarle y recomendarle cuáles son los materiales que podemos trabajar con él. Entonces, nuestra visita y nuestra obra sí que se produce en un día, entramos y salimos, y va más influenciado o atacamos a la persona en particular. En vez de a una comunidad de vecinos, como decía Luis, cuando hacen una envolvente térmica por el exterior, nosotros en esos casos no nos hace falta andamios ni medios auxiliares porque actuamos desde dentro de la vivienda, ¿no? Entonces son obras que hacemos
que repercuta a la vivienda en plan particular sin tener que llegar a un acuerdo con la comunidad en general. No sé qué más contaros expresamente, pero Bueno, sí, cuéntame. puede ser interesante tú hablas de aislamiento ecológico, ¿no? Al final, ecológico es un apellido que ahora, como digamos, un poco está de moda, ¿no? Y que se le pone absolutamente a todo. Cuando dices ecológico, ¿en qué consiste exactamente? ¿Que esos materiales son todos ecológicos? Pues sí, mira, los materiales que nosotros empleamos, ecológico se denomina aquel material que no necesita mucha energía para proceder, o sea, para ser utilizado y que proviene pues de la naturaleza o bienes que no necesitan mucha energía. Entonces, en nuestro caso, la celulosa es papel reciclado con unos aditivos y unas sales de boras que hace que sea un material sostenible y a la vez tiene un lambda, que es la conductividad térmica del material que produce el aislamiento, muy bajo, que llega a unos niveles, no como el poliuretano, que es un plástico, una pelurea, pero que tiene unas características muy buenas, ¿no? Tanto la celulosa como la lana de roca. La lana de roca es una materia que proviene del carbón y bueno, pierde un poco su valor ecológico porque necesita mucha energía para producirse, pero la materia prima proviene de la naturaleza. Y luego la fibra de madera y el corcho sí que son 100% naturales, que su elaboración por su trituración o por medio de la producción del material sí que no necesita casi energía. Entonces ahí es cuando entra el valor o el material es ecológico en vez de utilizar un plástico o una polurea o otro material que sí que proviene del petróleo y se nos escapa un poco de los valores ecológicos del material. Ahí es un poquito la diferencia con antiguos tratamientos que se producían con poliuretanos o con otra serie de materiales que no vienen al caso. Y hay una cosa que quería preguntarte también, porque ahí justo a tu derecha, a la izquierda de la pantalla, hay un maravilloso dibujo que a mí me recuerda, se me va a notar la edad, a 13 Rue del Percebe, Exacto. que me parece muy interesante porque hay un aspecto que luego veremos más con Maite, que es la sensibilización y la concienciación, el cómo explicar a ese posible cliente, a esos vecinos que no están acostumbrados a este tema de la rehabilitación y del aislamiento, qué es lo que se hace, ¿no? Habéis trabajado ese aspecto, creo que bastante bien, ¿no? Bueno, nuestra imagen cuando empezamos, yo tenía claro que teníamos que llegar al cliente con una imagen impactante y algo que realmente cuando se vea por la calle, nuestras furgonetas van rotuladas de esta forma, tiene que entrar por los ojos. Entonces, aquí sí que se ve nuestro sistema, hay un andamio colocado que se puede hacer nuestra intervención tanto por el exterior como en el interior. Pero, bueno, es clarísimo, se hacen unos pequeños agujericos y por aquí donde se ve, ahí, el dedo se me escapa, lo que rellenamos es la cámara de aire, que es el hueco existente entre el exterior de la vivienda y el interior de la vivienda. Ahí existe un hueco que muchas veces está vacío o el aislamiento que tiene no es suficiente para las necesidades del cliente, ¿no? Todos sabemos que, bueno, se sabe que el aislamiento no fue obligatorio hasta el 77, que es cuando el Código Técnico lo introdujo en las viviendas ya de modo obligatorio, con lo cual el parque de viviendas que hay en Euskadi y en el Estado, bueno, pues es un volumen muy grande, ¿no? Más que las viviendas actuales. Entonces, hay una deficiencia brutal a aislar, bueno, y a dar un poquito de confort a esas viviendas, ¿no?, que tenemos ahora. Y ahí, bueno, podemos ver cómo, bueno, hay una imagen un poco rara que es aquí en el forjado, que estamos introduciendo. En esos casos solo se podría introducir cuando la estructura es de madera, ¿no?, que metemos entre las vigas o entre las correas, metemos el aislamiento y sí en las fachadas o en cubiertas, ¿no? Hoy en día, cuando se está entrando, que nos comentaba Luis, al parque de viviendas de Coronación,
cuando se hace el envolvente para las subvenciones del gobierno vasco para la ayuda tanto de SATE, hay que hacer la envolvente total del edificio, ¿no? Entonces ahí sí que estamos entrando, no en fachadas, porque se produce pues a través de un corcho o un EPS revestido por el exterior, sí estamos entrando en los proyectados de celulosa bajo cubiertas, ¿no? Al final vamos a 3-5 centímetros y se proyecta con celulosa todo lo que son el bajo cubierta, en este caso los camarotes muchas veces que existen ahí. Y bueno, pues es una solución muy sencilla y muy rápida y más económica que hacer un SATE o otro material. Bueno, y eso es un poquito todo. Pues yo, muchísimas gracias, que por cierto, para aunque nuestros dos primeros invitados se apellidan los dos Alba, creo que no son familia ni tienen nada que ver con ellos. No. Bueno, vamos con nuestro tercer invitado, que es Gorka Elorza. Hola Gorka, Kaixo, bienvenido. Hola Kaixo, muy buenas. Gorka es arquitecto y es el director y fundador de Baransu, ¿no? Baransu es pues un estudio que se dedica a la arquitectura bioclimática y pasiva. Y biopasiva, ¿no? Es un tema que ponen, un adjetivo que ponen a muchos de sus proyectos. También entiendo que en temas de rehabilitación, y él nos va a contar, bueno, pues cómo surgió esta idea y cómo está avanzando y cómo la están desarrollando. Adelante, Gorka. Sí, efectivamente. No sé si se ve la pantalla que estoy compartiendo. Sí, vale, perfecto. Vale, bueno, pues ya me han presentado. Muchas gracias por contar con nosotros. Pues bueno, como habéis dicho, pues yo de profesión soy arquitecto y el momento en el que decidí montar esta empresa fue, pues, por otra de las cosas que ya han ido saliendo en el rato que llevamos aquí conversando, ¿no? Que es cuando me di cuenta de la falta de profesionales o de la falta de opciones para poder construir edificios tal como yo pensaba que deberían ser construidos, ¿no? Yo quería hacer las cosas de una forma, creía técnicamente, creía que había una forma mejor de hacerla y me topaba de bruces pues con un sector que no tenía nada que ver con lo que yo pensaba que era lo correcto, ¿no? Pues la construcción tradicional que todo el mundo conoce, de esa falta de, pues eso, de conciencia térmica y de conciencia climática y demás, ¿no? Que no existía en aquel momento. Pues, bueno, pues decidimos montar esta empresa y construir los propios edificios que nosotros pues diseñamos. Últimamente la verdad es que ya no solamente estamos construyendo lo que diseñamos, sino que pues estamos empezando ya, gracias a Dios, a construir edificios para otros estudios de arquitectura que nos están pues demandando que ya empieza a haber un poco más de concienciación acerca de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, bueno, explicar en qué consiste nuestra empresa. Bueno, básicamente el propio nombre lo indica, ¿no? Es arquitectura biopasiva. Vamos a hablar de bioclimática, bioconstrucción y industrialización y casa pasiva. Voy a intentar ser breve porque hay mucho de lo que hablar aquí, pues pasar bastante rápido. Entonces, bueno, el objetivo de la empresa no es hacer edificios que consuman poco, no ese es el objetivo. El objetivo es hacer edificios confortables, hacer edificios saludables y hacer edificios de bajo impacto ambiental, ¿vale? Esto es una de las principales cosas que me di cuenta ya hace bastante tiempo. O sea, un usuario, por contra de lo que los arquitectos pensamos muchas veces, que el usuario está encantado de ver edificios súper bonitos y de que su casa sea de último diseño y que su casa tenga unos materiales maravillosos que cuesten un dineral, la realidad es que no. O sea, el usuario todo eso le da bastante igual. Lo que quiere definitivamente es confort, es poco mantenimiento y es tener un ahorro energético cuantificable. O sea, estos son los aspectos más importantes que al final el cliente final es lo que realmente va a demandarnos en los edificios. Entonces, el confort térmico es la clave de todo esto. O sea, ya lo han mencionado los ponentes. Entonces, ¿qué es el confort térmico? ¿Es cuantificable o no? A mí, bueno, yo tengo una mente bastante técnica y siempre estoy buscando un poco esa cuantificación de hasta dónde se puede llegar, ¿no? O sea, ¿se puede cuantificar el confort térmico? Pues sí, depende de una serie de factores, entre otros, pues la temperatura del aire, pero no solo del aire, sino también de la superficie, de las paredes que nos rodean. Depende de la humedad relativa del aire y de evitar corrientes de aire, ¿no? Entonces,
como digo, ¿es cuantificable? Pues sí, sí, se puede medir. Se puede saber que si en una estancia hay una corriente de aire de más de 0,8 metros por segundo, pues esa persona que está ahí va a notar ese viento y no va a estar confortable. Basta con que en una casa normal nos acerquemos cualquiera de nosotros a la persiana, ¿no? Al cajón de la persiana. Hasta se te mueve el pelo. Eso genera disconfort, ¿no? Entonces, eso hay que controlarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la temperatura del aire que nos rodea debe ser como mucho 4 es diferente que la temperatura de las paredes que nos rodean. Todo esto son datos técnicos que se pueden mejorar en la construcción y que son clave y fundamental para que las personas que vayan a habitar los edificios pues luego estén en un ambiente confortable. ¿Vale? Hay otra serie de factores que voy a pasar brevemente. Entonces, ¿qué nos diferencia o qué es lo que nuestra empresa considera como herramientas para lograr ese objetivo final que es el confort? ¿Vale? El confort y la salud y el impacto ambiental bajo. Bueno, pues las herramientas que vamos a usar son las que he mencionado. La bioclimática, la bioconstrucción, una herramienta que es el Instituto Passive House. Voy a pasar también muy brevemente sobre él. Yo creo que ya es bastante conocido, gracias a Dios, en Álava y en Euskadi este instituto. Y la otra herramienta es la industrialización. Entonces, muy brevemente, decir que la bioclimática es pues, una forma de proyectar, es el arte, digamos, que tenemos los arquitectos para conseguir que por nuestro propio diseño el edificio que hagamos aproveche las ventajas del entorno que nos rodea y se proteja de las desventajas del entorno que nos rodea. Es decir, bueno, es comúnmente sabido que si un edificio tiene las ventanas orientadas al norte, esas ventanas lo único que van a hacer es perder energía. Si las tiene orientadas al sur, van a ganar energía. Bueno, son muchos ejemplos que hacen que por el propio diseño un edificio vaya a tener menos consumo energético, ¿no? Entonces, otro sistema es la bioconstrucción. Aquí ya hemos estado hablando un poquito ahora de materiales, ¿no? Hemos estado hablando de materiales naturales, ecológicos. Para mí no es tan importante que bienvenido sea el bajo impacto ambiental de los propios productos que utilizamos, sino la cualidad que tienen estos productos ecológicos, que es la transpirabilidad, ¿de acuerdo? Esa transpirabilidad lo que hace es que un edificio transpire, o sea, la humedad que se acumula en el interior debe fluir libremente hacia el exterior. Un ejemplo para que todos lo comprendamos. Las personas. O sea, un edificio vamos a asimilarlo a una persona. Cuando la persona sale a hacer ejercicio, sale a correr y se pone un chubasquero que es impermeable, el sudor de su cuerpo intenta filtrar hacia el exterior, intenta escapar, choca con el chubasquero, se convierte en agua, ya no vapor de agua, sino que se convierte en agua y no se empapa la camiseta. A partir de ese momento ya no tienes confort. Vale, al edificio le pasa lo mismo. Un edificio debe transpirar libremente hacia el exterior. Si a nuestro edificio le forramos de un poliestireno expandido, por ejemplo, que es un material plástico derivado del petróleo que es absolutamente impermeable, pues ese vapor de agua que debe fluir por los cerramientos va a chocar con esa barrera impermeable del exterior, se puede convertir en agua y ese agua nos puede mojar el aislamiento interior y un aislamiento mojado aísla, con lo cual pues provocamos ya problemas de condensaciones, problemas de falta de aislamiento incontrolados, ¿no? Entonces, bueno, los materiales naturales tienen esa capacidad de transpirabilidad que nos van a facilitar el evitar esos problemas de condensaciones, mohos, humedades interiores que hay en la construcción tradicional, digamos. Otro aspecto es la casa pasiva o el Passive House. Esto, bueno, Passive House es un instituto alemán que hace unos 30 años definió cómo debe ser un edificio para poder considerarse de consumo casi nulo. Esto nuevamente y muy brevemente, yo siempre lo afino hacia cuantificar las cosas. Cuando a un cliente le dice un constructor o un arquitecto, yo te voy a aislar mucho la casa y vas a ahorrar mucha energía. Bueno, ¿mucho cuánto? ¿Mucho qué es? Es que tu edificio demande 15 kilovatios, 17 kilovatios, 22 kilovatios. Hace poquito un edificio normal podía demandarte hasta 80 kilovatios, ¿no? Hora metro cuadrado año, me refiero. Entonces, bueno, pues Passive House lo que hizo fue definir cuántos kilovatios hora metro cuadrado año debe tener un edificio de demanda energética para poder considerarse de verdad un edificio de consumo casi nulo, ¿no? Y ellos pues proponen 5 principios que si los cumples, teóricamente tu edificio se puede considerar de consumo casi nulo. No voy a entrar a explicar cada uno de ellos, pero sí decir que los 2 primeros principios, que son el superaislamiento térmico y colocar unas ventanas muy buenas, unas ventanas de triple vidrio o unas muy buenas ventanas, son unos principios fáciles de conseguir.
relativamente fáciles, porque al final basta con tener dinero. Tú pagas y aíslas. Tú pagas y pones unas buenas ventanas mejores que las que tienes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es fácil de conseguir. Pero eso no es todo, ni mucho menos, para conseguir el confort, ¿no? De hecho, solamente aislando, sin tener en cuenta, por ejemplo, que puedes aislar solo las paredes sin cambiar las ventanas, puedes producir patologías en el edificio que previamente no existían. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El control técnico es muy importante también. Entonces, el segundo o el tercer principio fundamental del Passive House es un diseño libre de puentes térmicos. Esto ya no es tan fácil, porque aquí ya estás hablando de que no basta con gastar dinero, sino que además necesitas un técnico o un equipo técnico mejor que realmente sepa cómo funcionan los edificios térmicamente y que eviten problemas pues eso, de no malas actuaciones, sino probablemente actuaciones incompletas. Y ya llegamos a lo difícil de verdad, que es la estanqueidad o la hermeticidad. Esto es la clave de un edificio hermético, de un edificio Passive House, y es donde todo el mundo suele fallar, que es en conseguir edificios que el aire del exterior no entre en el interior, ¿vale? Que sean muy herméticos. No basta con que esté bien diseñado el edificio, hay que construirlo bien. Entonces ahí entra en juego pues, la tercera pata, que es otro de los motivos por los que monté la empresa constructora, que es conseguir que el edificio tenga suficiente calidad y que sea hermético. La construcción tradicional pasa absolutamente de la hermeticidad y de la estanqueidad. Son edificios que no están sellados, con lo cual tienen unas pérdidas energéticas que pueden suponer hasta un 60% del gasto energético en calefacción al año, ¿no? Ejemplos claros, pues las persianas, lo típico, vas a cambiar el foco de un halógeno que tienes en el falso techo, quitas el foco y ves cómo, o sea, oyes cómo está circulando el viento por tu falso techo, ¿no? Eso evidentemente son problemas constructivos que hacen que la eficiencia energética pues, sea difícil luego de conseguir o de cuantificar. Y bueno, y luego un sistema de ventilación con recuperador de calor, muy importante, pero no voy a entrar, que se nos va el tiempo. Vale, la tercera pata importante o la tercera herramienta que utiliza nuestra empresa es la industrialización. ¿Motivos? Pues mejorar la calidad, básico y fundamental. Intentar que por medio de esta industrialización consigamos un mayor control técnico en obra, un mayor control técnico en la recepción de los materiales, que luego todo esto se va a convertir o se va a traducir en un resultado que va a ser, pues que, bueno, vamos a hablar de lo bueno y de lo malo. O sea, hemos hablado de materiales bio o de materiales eco. Estos materiales, en general, son más caros que unos materiales como el poliestireno o el poliuretano, ¿no? O sea, producir fibra de madera se produce a mucha más baja escala, con lo cual los precios suelen ser más caros que los de un poliestireno, ¿no? Estamos hablando de subir precio por estos aislamientos. Estamos hablando de que todo lo que os he contado del Passive House va a incrementar el coste del edificio. ¿Por qué? Pues porque estamos aislando mucho más, estamos poniendo ventanas mucho mejores, estamos poniendo una partida inexistente tradicionalmente, que es toda la hermeticidad del edificio, y estamos añadiendo también, pues por ejemplo, el sistema de ventilación con recuperador de calor. Son productos que todos cuestan dinero y hacen que tu edificio tenga mucha mayor calidad, pero el coste de de construcción sea superior, ¿no? Pero por otro lado, la industrialización favorece otros aspectos. Rapidez en obra, con lo cual reduces plazos considerablemente y puedes reducir en consecuencia el coste de mano de obra. Esto, por desgracia, pues no siempre es tan bonito como parece, pero en todo caso, pues todo lo que industrialices mejoras la calidad y mejoras la rapidez en construcción. Y luego, pues otra parte de esta industrialización o de esta nueva construcción o nuevos sistemas constructivos está en el propio proyecto. Es la clave. O sea, muchas veces yo siempre digo, y bueno, yo soy arquitecto, pero la mayor parte de los problemas en las obras vienen de la parte del arquitecto, no de la parte de las constructoras en general. Proyectos mal redactados, proyectos incompletos, proyectos que tienen muchas deficiencias que luego suponen incrementos económicos y demás, ¿no? Entonces, una forma de evitar muchos de esos problemas económicos en las obras es una industrialización en la fase de proyecto. Es la tecnología BIM. Nosotros, todo proyecto que hagamos va a estar definido en 3D, va a estar definido de forma que ese archivo se comparte con el resto de profesionales, el calculista estructural, el calculista de instalaciones, y ellos nos rebotan su información, su documentación que entra dentro de ese mismo archivo y se puede observar perfectamente todo. O sea, un ejemplo claro de la ausencia de sobrecostes, pues en un proyecto hecho con tecnología BIM, con tocar un botón tienes exactamente unos listados con todos los materiales que están construidos, o sea, que se van a construir ahí, ¿no? Con lo cual el control de costes pues se favorece muchísimo. Vale, bueno,
resultado ya lo hemos mencionado, o sea, es una casa más confortable, una casa con mayor calidad, un ahorro energético, reducimos el impacto ambiental y reducimos el tiempo de obra pues, de una forma importante. Y en consecuencia, pues, podemos llegar a unos costes similares. Y ya hablando concretamente de la renovación urbana, sí que es cierto que nuestra empresa hace bastante más cantidad de trabajo en obra nueva, pero en la renovación urbana hay una posibilidad de negocio muy importante que ya se ha ido mencionando. Pues bueno, la rehabilitación energética de todo el parque inmobiliario, esa es evidente, ya se está empezando a trabajar sobre ello, pero hay mucho trabajo hay que hacer. Otra cosa, fabricación de materiales y sistemas en madera, por ejemplo, ¿no? La construcción en madera va a crecer exponencialmente en los próximos años. Yo estoy convencido de que los próximos, como el siglo pasado fue el siglo del hormigón, este siglo empieza siendo el siglo de la madera. Ya hay mucha obra nueva a pequeña escala en España y a mucha mayor escala en el centro y en el norte de Europa, que está hablando de construcción en madera como un material pues, de futuro, ¿no? Entonces, eso aquí pues todavía somos muy pocas empresas que trabajamos y construimos en madera, muy pocas. Y fabricación de materiales, pues bueno, aquí ya nos han estado hablando de materiales de aislamientos ecológicos. Hay pocos materiales ecológicos que se fabriquen aquí cerquita. Y eso es un problema de cara luego al impacto ambiental. Me explico, hicimos un estudio de huella de impacto ambiental en un edificio Passive House que construimos todo con materiales naturales en Madrid, en Guadalix de la Sierra, y el mayor problema que teníamos en cuanto a la huella de carbono, al impacto ambiental, venía curiosamente de la fibra de madera que utilizábamos para los aislamientos. O sea, parece un sinsentido, pero es así. ¿Por qué? Porque la fibra de madera nos estaba viniendo del centro de Francia, en camiones específicos para la producción de nuestra vivienda en Guadalix de la Sierra. O sea, son sinsentidos, ¿no? Mejoraría muchísimo tener una fabricación local o cercana de este tipo de productos. Habría un negocio alrededor de la madera que sería muy, muy interesante, ¿no? Pues desde la producción, aquí tenemos en Euskadi, tenemos realmente somos la segunda región a nivel europeo en cuanto a cantidad de bosques. Joder, pues si podemos llegar a producir esos bosques, a conseguir que eso se traduzca en una industria de la madera para la construcción, que a su vez sus desechos se van a producir, o sea, se van a poder utilizar en los aislamientos ecológicos, pues es cerrar un poco el ciclo del impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que a mí esto, bueno, si hay alguien de la administración escuchando, a ver si toman nota, construcción de remontes en edificios existentes. O sea, vamos a tener aquí, tenemos ya edificios pues, en el centro de las ciudades que pueden tener pues, 4 plantas, que tienen construidas 4 plantas, pero podrían tener hasta 6, por ejemplo. Bueno, pues una construcción industrializada en madera es una construcción ligera, es una construcción que la vamos a poder colocar en el edificio sin apenas impacto sobre los vecinos y que la vamos a colocar en un periodo de tiempo muy, muy rápido, ¿no? Se hace muy fácil ese tipo de obra. Entonces, esas viviendas que se construyan en altura, la comunidad de propietarios las puede vender, saca un rendimiento económico de esa venta que se podría ligar a la rehabilitación energética del propio edificio, por ejemplo, a la accesibilidad, a instalar un ascensor y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí, aparte de lo que es ya las posibilidades estas de posibles negocios, ahí ya existen, pero todavía en muy baja escala, unos nuevos oficios emergentes, como pueden ser los técnicos en hermeticidad. No existen y van a hacer falta desde ya con el nuevo código técnico. Técnicos en termografía y en ensayos Block-Weather, lo mismo, van a hacer falta desde ya. Hay, pero hay muy pocos. Montadores de estructuras de madera, yo no encuentro. O sea, tenemos una falta de personal increíble. O sea, andamos siempre en comunicación con institutos de construcción para ver si sale gente que esté interesada en aprender este nuevo oficio, que aquí pues no existe. Y, como digo, yo creo que va a tener un futuro muy, muy importante. Y luego, por otro lado, ya técnicamente, pues tener esa opción de un asesoramiento, de una oficina técnica, el Passive House Designer, el Passive House Tradesperson, que favorezca que esas actuaciones de rehabilitación puntuales que hagan los particulares, pues tengan un técnico detrás que evite las futuras patologías que vamos a ver en los próximos años. Estoy seguro de que rehabilitaciones que se están realizando ahora mismo de rehabilitación energética, de envolventes de fachada y demás, van a dar patologías a futuro si no se hacen con técnicos que sepan lo que tienen que hacer, ¿no? Por detrás. Bueno, básicamente ya está. Iba a poner unos ejemplos, creo que me he pasado de tiempo, así que vamos a cortar ya, que si no...
Nada, Gorka, la verdad es que ha sido súper interesante tu charla, hemos aprendido un montón de cosas y lo que queda, ¿no? Cuestiones muy interesantes, ¿no? Como esos posibles nichos de empleo, ¿no? También que muchas veces estamos diciendo que hay un montón de desempleo y resulta que lo que hace falta es, bueno, pues encontrar a las personas adecuadas o formar a las personas adecuadas. Antes de presentaros a nuestra última invitada, sí que recordaros a todos, he visto que alguno ya lo ha visto y lo está utilizando, que tenemos un chat de preguntas y respuestas para todos aquellos que vayáis generando o queráis preguntar algo, pues luego en cuanto termine Maite haremos un pequeño diálogo, así que os animo a ir dejando esas preguntas que luego podremos o podrán responderlas entre todos nuestros invitados. Y como os decía, nuestra última invitada es Maite Bravo. Maite Bravo es el alma mater y la creadora de Atari Consultores y curiosamente no tiene nada que ver con el mundo de la construcción ni es arquitecta, pero tiene mucho que ver con algunos de los aspectos que han surgido y que han hablado nuestros anteriores invitados, ¿no? Hablaba antes Luis Alba del tema de coronación, ¿no? de la dificultad a pesar de las ayudas que se ha tenido para que la gente se animara a rehabilitar sus viviendas, ¿no? Este es un tema que Maite conoce muy bien porque ella trabajó precisamente explicando a los vecinos de Coronación y yendo puerta por puerta las ventajas de la rehabilitación. Ella también ha sido la responsable durante todos estos años del programa Agores Verdes del Ayuntamiento de Vitoria, en el que, entre otros aspectos, pues trataban también de sensibilizar sobre este tema y ella nos va a hablar de cómo empresas como la que tienen cabida y la parte importante que tienen en este mercado de la rehabilitación urbana. Maite, bienvenida y muchas gracias. Buenas tardes, Andrés. Pues nada, muchas gracias por invitarme para estar aquí con todas vosotras y vosotros. Y a todas las personas que estáis atrás también buenas tardes. Y si sois emprendedores, pues bueno, yo desde luego que os animo a ello. Sí que es cierto que el mundo de la autónoma es complicado, pero si crees firmemente en lo que haces, yo creo que es un punto importante para desarrollar cualquiera de las actividades y una empresa y llevarla a un poco clave de éxito, ¿no? Sí que es cierto que yo también efectivamente nací hace aproximadamente 7 años. Sí que venía un poco derivada del mundo del ladrillo, entonces ya conocía un poquito también todas las deficiencias o no que podía tener. No soy arquitecta, pero sí que venía un poco conociendo un poco base todo aquello y vine un poco relacionada con la crisis del año 2008, que ya empecé a dar tumbos de empresa por aquí y por allá. Al final decidí embarcarme en esta aventura apasionante, a la vez que dura, ¿verdad? Como dice también John Alba, y seguir adelante como estoy hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hice fue un poco mirar alrededor y mirarme dentro de mí para ver qué es lo que podía ofrecer como empresa, ¿no? Entonces vi efectivamente que había mucho que trabajar sobre el tema del ahorro energético. Había mucho que trabajar, no solamente desde el punto de vista de los profesionales, los técnicos, arquitectos, aparejadores, todas las personas que trabajan en los estudios de arquitectura, que cada vez más están escuchando nuevas terminologías, como hemos escuchado antes a Gorka, ¿no? Todos estos nuevos términos que se están utilizando, sino que lo que veía es que yo le preguntaba a las personas que tenía cercana, a mi madre o a familiares, le decía que preguntaba sobre el ahorro energético y me decían, sí, eso que tiene la lavadora, ¿no? Los colores que tiene la lavadora y esto es lo que se quedaban, ¿no? Entonces hay que darle importancia sobre todo a eso porque hay personas que desconocen qué es realmente el ahorro energético, cómo se puede producir. Entonces, bueno, yo monté Atari Consultora Sostenible con 3 pilares. Uno era divulgación ambiental, el otro era la calidad y el otro es la eficiencia energética. Es increíble cómo al cabo de unos años, pues a pesar de tener 3 patas, una es la que ha cogido más fuerza y es la divulgación ambiental. Como bien me ha dicho Andrés, yo empecé a desarrollar en la ciudad el programa de Hogares Verdes. Es un programa de educación familiar con las familias, con familias de la ciudad, en la que se trabajan de diferentes temas que están relacionados con la mejora de los hábitos, los comportamientos de las personas
y con ello mejorar y cuidar el medio ambiente, ¿no? Hablábamos de residuos, hablamos de agua, hablamos de movilidad y transporte, hablamos, como bien decías tú antes, además Andrés, que ayer estuviste en un foro, como realmente no solo monta la movilidad y es en la que nos consume, hablamos también de jardinería y horticultura ecológica, producto, consumo ecológico o consumo consciente, que al final somos todos consumidores y consumidoras, y hablamos de energía. La energía es uno de las charlas que damos, porque este programa se hace a través de charlas divulgativas, a las personas de tú a tú, de cercanía, ¿no? Pues bajándonos un poco con todo esta nueva lenguaje que tenéis todas las personas que trabajéis en ello, sino bajando un poco y estando en el salón de la casa de las personas y decirles pues qué es lo que pueden hacer para tener un ahorro energético, ¿no? Pero claro, es que estas personas siempre ven que lo primero que tienen que hacer es que le afecte al bolsillo. Si le afecta al bolsillo o no, pues ya pueden hacer o no una reforma, una rehabilitación o lo que sea, ¿no? Entonces sí que es cierto que de alguna manera lo primero que hay que hacer es, y hacemos, es educarles para decirles cómo se pueden comportar en su vivienda para poder mejorar. Entonces el programa tiene una pequeña frase, como antes nos ha dejado también esa frase Luis Alba, en el programa dice pues que da 3 vueltas por tu casa si quieres cambiar el mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que dar 3 vueltas por nuestra casa, conocernos, pero si no tenemos la información suficiente para saber qué hacer, pues no sabemos, ¿no? Podemos ver cómo nos está entrando el aire por halógeno, como decía Gorka, o por la correa de la persiana, o cómo sabemos que tengo unas ventanas que están muy mal, pero desconocemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y cómo lo podemos hacer, qué subvenciones podemos tener o no, y si es mejor o no rehabilitar en la comunidad. Cuando hablamos de rehabilitar la comunidad, nos surgió la posibilidad de trabajar con el proyecto de Coronación para hacer la comunicación vecinal, porque aquí sí que es cierto que es sumamente importante informar a las personas que viven en esas pequeñas, en los pequeños edificios o edificios, porque no son edificios como en Salburua o Zabalgana, que son más altos, no son construcciones que tienen 10, 8, 7 pisos, pero hay que informar a esas personas, ¿no? Y ahí vimos realmente la problemática que se da y la necesidad, aún más si cabe, de llegar a ellas, ¿no? Problemáticas importantes como podamos tener en cuanto a la edad. Nosotros hicimos un puerta a puerta, entramos directamente a sus casas, nos volvimos a sentar en el salón de su casa para poder informarles de tú a tú de las ventajas que iban a tener con una rehabilitación de estas características, las ventajas que podían tener cuando se producían esos ahorros energéticos, cómo podíamos ver que esos ahorros económicos que se iban a producir al tener una reducción de la demanda la podrían tener para pagar pues el esfuerzo económico que hayan tenido que hacer o no. Estábamos con ellas y les ayudábamos a comprender también las facturas, porque la calefacción es el consumo más alto que tiene un hogar, pero las personas muchas veces no saben interpretar qué es un kilovatio hora, entonces lo comentábamos. Entonces, cualquier dato, cualquier información que podían tener les ayudaba a comprender un poquito más. También vimos que juega un papel importante. Y es curioso, en cuanto a la accesibilidad de las viviendas en una edificación, es muy fácil que se pueda producir una votación más o menos positiva, o sea, la mayoría puedan votar a una accesibilidad porque lo van a ver útil, pero cuando se habla de ahorro energético, las personas dicen que, bueno, que el problema lo tiene el vecino que no pone la calefacción, el problema tiene el vecino que deja las ventanas abiertas o el problema tiene el vecino con lo que sea, ¿no? Entonces ahí también había que informar mucho sobre que realmente la problemática es del edificio, no es de la persona que no está poniendo esa calefacción o no. Claro, en muchos de los hogares viven personas mayores que pues ellos decían que yo me pongo un jersey y ya está, o no entendían muy bien el proyecto. Entonces, llevar esa información directamente para ellas fue muy importante porque también se sintieron escuchadas. Yo hace años conocí a un arquitecto que me decía que vivía durante 2 días más o menos en una casa donde le habían contratado para hacer un proyecto. Vivía porque quería conocer de primera mano cómo se comportaban las personas que vivían ahí, ¿no? Qué necesidades tenían.
Entonces, es igual de importante eso para desarrollar un proyecto como igual de importante explicarles a las personas de qué es el proyecto, de qué va ese proyecto, qué van a mejorar si lo llevan a implantar dentro de su comunidad. Sí que es cierto que es un problema cuando hablamos de comunidades porque cuesta mucho ponerse de acuerdo, pero hay que intentar que cuanta más información tengan y previo a un desarrollo de un programa, mucho mejor, porque van a estar mucho más seguros de la decisión que van a tomar. No se van a dejar llevar por las decisiones que puedan estar de alguna manera malinterpretadas, porque igual están hablando en el bar, en la panadería, y hablan de, pues ha rehabilitado, fíjate, ha puesto un SATE, que es un SATE, pues no, es que es un corcho que ponen, o es... Claro, las personas no tienen esa información, ¿no? Y más cuando pues ni siquiera saben leer una factura, porque que levante la mano aquí el que está, que me diga que lee las facturas todos los días y sabe comprenderlas, ¿no? Entonces, claro, hablarle a unas personas que les vamos a hacer una rehabilitación integral colocándoles una fachada ventilada, pues hay que explicarles y qué beneficios tienen y por qué. Y por qué la calefacción tiene más consumo y cómo vas a poder estar mejor no solamente en invierno, sino también en verano. Porque hay que explicarles también que no solamente vas a tener el confort en invierno, lo vas a tener en verano, cuando muchas de las viviendas que están en la planta superiores se calientan y tienen unas temperaturas que no pueden ni dormir por las noches, ¿no? Y cada vez vamos a ese cambio climático, que es lo que estamos intentando evitar con todas estas acciones, y se las intentamos trasladar a estas personas. ¿Qué ventajas van a tener? Entonces, bueno, en definitiva, para nosotras fue un clave y sobre todo ha sido esa pata que se ha desarrollado más, que es la divulgación ambiental. También solemos hacer charlas pues para asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos, en centros cívicos, y siempre están un poco encaminadas a lo que es el consumidor, no solamente el ahorro energético, sino qué podemos hacer en nuestra casa para mejorar. Gorka lo decía antes, hay veces que es cuestión de dinero, hay veces que hay personas que no tienen la posibilidad de tener ese dinero para construirse una vivienda nueva, entonces les asesoramos qué tipo de rehabilitaciones pueden hacer cuando es una vivienda individual, tirando desde que pueden hacer una... aislamiento. Jonalba ha trabajado participó un par de años en el programa incluso como ponente, ¿verdad? Que estuvo en el taller de energía y ahí estuviste, ¿verdad, John? Y algunas personas nos contaban un poco pues cuál era su carencia, ¿verdad? No sé si queréis abrirle el micrófono, luego se lo abrís y ya está. Pero bueno, sí que es cierto que, bueno, que yo creo que realmente las personas necesitan tener la información para poder hacer, porque hay personas que pueden tener esa capacidad económica para poder comprarse una parcela y hacer una de las casas maravillosas que van a ir a una reducción de consumo y con una mejora de confort, el aislamiento y demás, se va a comportar mejor con el medio ambiente, pero hay personas que no tienen esa capacidad, entonces tienen que tirar de lo que tienen haciendo esas rehabilitaciones, reformas, sobre todo apoyadas por programas que puedan tener las administraciones, subvenciones y muchas veces pues tirando con sus propios medios, pero conociéndolo. Entonces es importante divulgarlo sobre todo. Pues muchísimas gracias, Maite, por compartir todas estas ideas con nosotros. Ha sido una auténtica maravilla oíros a los cuatro. Y vamos a empezar ahora con el diálogo. Yo tengo la suerte de tener una pregunta ya que nos ha dejado aquí Josu, que decía, ¿qué incidencia va a tener el coronavirus y las recomendaciones que se están apuntando desde los expertos con lo que se está planteando? ¿Quién se anima a que Gorka? Sí, yo perfectamente, sí. No sé si se me escucha bien. Es que oía un poco mal ahora. ¿Sí? Vale. A ver, en cuanto al tema del coronavirus y la ventilación, ventilar una casa es fundamental, es muy importante. O sea, no solamente por posibles virus y posibles partículas que haya en el medio ambiente, o sea, en el ambiente interior de la casa, que nos vayan a afectar a la salud, sino también por la propia humedad. O sea, el fundamento de la ventilación es precisamente retirar la humedad, el exceso de humedad de los edificios, ¿no? Entonces, ¿la ventilación natural es importante? Por supuesto. ¿Qué pasa con la ventilación natural? Pues que evidentemente si queremos que la casa se nos mantenga a la temperatura de confort y abrimos las ventanas para ventilar durante una hora, pues o media hora, nos vamos a dar cuenta que la temperatura del interior de la vivienda baja en picado. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que recomendamos nosotros al menos hacer? Pues poner un sistema de ventilación
controlado, un sistema de ventilación mecánico que lo que va a hacer es continuamente renovar el aire del interior de la vivienda con mucho menos flujo de aire que abrir las ventanas, pero de forma continua, de una forma lenta y de una forma eficiente, con una recuperación del calor de hasta un 97%, depende de la máquina que coloques, ¿no? De forma que en el proceso de ventilación, en lugar de estar ventilando, metiendo aire de la calle pues a 0 grados en invierno, vamos a estar metiendo aire limpio de la calle, pero precalentado con el propio aire del interior de las viviendas y con una temperatura, pues en vez de 0 grados, pues de 20 grados, ¿no? Si el interior de la vivienda estuviera a 22, por ejemplo. Entonces, de esta forma haces una ventilación, renuevas el aire continuamente de casa, estás tirando aire mucho más limpio, mucho más saludable y sin pérdidas, prácticamente pérdidas energéticas. Desde luego la ventilación es fundamental, es muy importante. O sea, los problemas que hay tanto de salud, aparición de mohos, problemas respiratorios de muchas personas y demás, vienen muchos de ellos derivados por una ausencia, una falta de ventilación. Estos sistemas que digo te permiten ventilar de forma eficiente. ¿Alguien más quiere contestar? John, sí, nada, solo tienes que activar. Nada, ya lo tengo activado. Nada, Gorka tiene toda la razón del mundo, ¿no? Nosotros cuando hacemos una intervención en una vivienda, lo ideal es el intercambiador de aire que comentaba Gorka. Ahora bien, a veces en una vivienda en la que estás viviendo y las circunstancias de la vida, pues es muy complicado, ¿no? Sobre todo económicamente, porque son aparatos que a veces superan los 10.000, 12.000 euros, según qué viviendas, o el volumen de la vivienda, si es grande o no, pero bueno, puedo oscilar o entre 6.000, bueno, es un aparato que no es que sea lo más barato que hay, es lo ideal, pero bueno, es caro, ¿no? Nosotros en nuestro caso, cuando no se puede llegar a esas obras, sí que recomendamos, una vez que se hace un aislamiento, al final la casa se hace más hermética, con lo cual ese vapor de agua que generamos de nuestra propia vida, lo que respiramos, el vivir, el cocinar y demás, necesita salir, ¿no? Porque es cuando se pega en las partes frías de la vivienda, como son puentes térmicos, pilares, frentes de forjados, vigas y demás, y puede ser propenso a salir las dichosas condensaciones, ¿no? Con lo cual, nosotros recomendamos 2 ventilaciones diarias de 10 minutos por lo menos en cruzado. Lo que diríamos, no con abrir una habitación y cerrar la puerta 1 hora conseguimos que saque el aire, porque el sentido del aire es circular y solo haríamos esa ventilación en una zona, ¿no? Con lo cual sí que habría que abrir diferentes estancias de la vivienda para que ese aire recircule, ¿no? Una a la mañana puede ser y otra por la tarde, con lo cual para el dichoso virus y nuestra forma de vida y humedad existente en la vivienda necesita salir, ¿no? Entonces eso sería lo ideal. Ok, muchas gracias. Sí. Esa es la opción barata. La ideal sería la de Gorka, pero la opción barata sería esta otra. Locos. Luis, ¿tú tienes una intermedia? Vamos a ver, yo lo que digo es que, bueno, es diferente, ¿no? Las necesidades que se imponen o lo que nos ha generado esta crisis sanitaria en cuanto a la obra nueva, en cuanto a respecto de la obra ya edificada, el patrimonio que efectivamente ya tiene unas necesidades previas a estas indicaciones o orientaciones que se están dando desde la parte sanitaria, ¿no? Y ahí pues tenemos que lógicamente respetar pues lógicamente la normativa que en cuanto a directrices técnicas, como puede ser el código técnico o ahora el proyecto de decreto que está sobre habitabilidad, cómo afectan lógicamente a los diseños y a la construcción de las viviendas o a las intervenciones de todo eso. Yo creo que ahora mismo está en una fase de reflexión o de implantación que lógicamente condicionará el resultado final de estas normativas y a las que nos tendremos que adaptar pues todos los operadores, ¿no? Pero sí, efectivamente yo creo que la parte de diseño, la parte de los arquitectos va a tener que ser muy creativa y respetuosa de esas nuevas indicaciones que surjan lógicamente, las necesidades que nos están poniendo la crisis. Bueno, yo mientras alguno de los asistentes se anima a hacer alguna pregunta más, a mí sí que me ha parecido interesante, habéis coincidido varios de distintos aspectos,
Luis hablaba, por ejemplo, al principio de la necesidad que vamos a tener, ¿no? Si siguen adelante todos estos proyectos impulsados por el Fondo de Recuperación Europea, proyectos como los que hablaba que se están impulsando desde el Ayuntamiento para la rehabilitación de los barrios de Oro, proyectos de rehabilitación de polígonos industriales desde Álava Agencia de Desarrollo, ya que probablemente vamos a necesitar una cierta industria que igual ahora no está tan desarrollada, ¿no? Y por otra parte, Gorka, hablabas precisamente de la dificultad que tenéis para encontrar perfiles muy concretos que son absolutamente necesarios. O de otro aspecto que me parece muy interesante a mí también, que es la necesidad de ir hasta Francia para buscar unos paneles o unas estructuras de maderas que no tenéis aquí. Lo que me gustaría preguntaros es, ¿veis cómo se puede rellenar este vacío que hay ahora, ¿no? Tanto desde el punto de vista de nuevas empresas o de nuevas tecnologías que ayuden a desarrollar esto, también desde Álava, como hasta el punto de vista de la formación o de la atracción, ¿no? ¿Cómo lo veis? Hablo yo, si queréis. Para mí eso es fundamental, desde luego. O sea, el poder conseguir, de alguna forma, que haya una industria cerca de nosotros que nos pueda surtir de todos estos productos y de todas estas nuevas situaciones o nuevas problemáticas que ya se están empezando a dar, me parece que es fundamental. Opciones que yo veo, pues a mí me parece la administración creo que tiene bastante que decir también en eso. O sea, y sí que es cierto que también es cierto, o sea, el gobierno vasco, por ejemplo, sí que está haciendo un esfuerzo importante en potenciar el uso de la madera. Yo creo que sí que lo están haciendo, ¿no? Hablo de lo que yo más controlo. Por ejemplo, también el gobierno de Navarra está haciendo un énfasis muy serio, más que el gobierno vasco en este caso, en temas de eficiencia energética. O sea, por ejemplo, en Navarra prácticamente, o yo diría que todo edificio público que se construye ya lo están obligando a certificar Passive House. Hablo de obra nueva. Cosa que aquí pues todavía estamos un pasito por atrás, ¿no? Entonces ahí se puede impulsar todavía más. Luego, instituciones como colegios. Colegios me refiero ya un poco avanzados. O sea, aquí tenemos el Instituto de la Construcción, que yo he hablado varias veces, bueno, casi todos los años hablo con ellos y invitamos a los alumnos a que vengan a obras nuestras y demás, y siempre suele pasar lo mismo. No hay profesionales, o sea, no hay personas, no hay jóvenes que quieran estudiar construcción. Hay cada vez menos gente que quiera estudiar. Me parece fundamental la labor que está haciendo Maite Bravo, o sea, y su empresa. Concienciar a la gente, o sea, decir que no pasa nada porque tú vayas a tener una profesión que no sea ser ingeniero de no sé qué. Pues bueno, ser ingeniero está guay, pero ser un técnico de hermeticidad, por ejemplo, también está muy bien, ¿no? Y eso, que los jóvenes de hoy en día, pues parece ser que no quieren nadie irse a la obra a trabajar y ponerse un buzo de trabajo y estar ahí trabajando, pues es muy importante que cambie. Entonces, concienciación desde las administraciones, concienciación desde iniciativas privadas como la de Maite me parecen fundamentales, y luego pues que escuelas y los colegios y las universidades cambien un poquito su estrategia. O sea, bueno, yo terminé en 2002 la carrera de arquitectura y os puedo asegurar que no hablábamos absolutamente nada de eficiencia energética en la carrera. O sea, no sabíamos nada, de madera ni os cuento. Un cuatrimestre de una carrera que duraba 6 años en aquella época. O sea, no enseñaban nada. Entonces, todo eso tiene que cambiar, desde que haya técnicos que sepan trabajar hasta que haya personal en obra cualificado, hasta que haya puedan formarse para suplir o rellenar esos vacíos. Y esas empresas, pues bueno, si la administración ayuda, pues mucho mejor, evidentemente. Sí. Andrés. Sí. Adelante, Luis. Bueno, totalmente de acuerdo con Gorka, ¿no? A mí me parece que, y lo he comentado, ¿no? Tanto la industria como la formación, como las personas que trabajan en la industria van a tener que adaptarse, lógicamente, si es verdad que efectivamente todos estos proyectos se completan en una demanda con unos planes de rehabilitación, con unos plazos, con unos presupuestos donde van a hacer falta esos profesionales y esas empresas que si no los tenemos en Álava, pues seguramente tendrán que venir de fuera, ¿no? Y eso encarecerá también los procesos, lógicamente.
Pero este proceso, claro, no es un tema de un año, o sea, no se puede hacer a corto plazo. La formación requiere de un periodo de maduración, lógicamente la imagen que tiene el propio sector, pues, lógicamente se tiene que renovar, no tiene que, la sociedad ahora mismo, pues para el sector de la construcción, de por sí ya es un sector donde los trabajos, lógicamente, expuestos a las inclemencias del tiempo es duro, pues lógicamente, salvo determinados perfiles, pues no es atractivo. Pero también es importante que la Administración vea de alguna forma al sector como un sector estratégico, un sector que puede generar mucho empleo, lógicamente, en estos momentos, en los que efectivamente el multiplicador por cada vez que se hace por cada inversión es muy grande en cuanto a gremios, en cuanto a instalaciones, equipamientos, y apostar por eso, y entonces de hacer de una forma coordinada a nivel de administración, pero también pues, administración territoriales distintas, tanto ayuntamientos como gobierno vasco como diputación, ver de qué forma se pueden hacer planes globales e integrales en los donde estratégicamente se vea qué necesidad hay en esa formación y no quedarnos un poco en la reiteración de los programas tradicionales en que formamos albañiles, formamos no sé qué tal. Ahora todo esto necesita, lógicamente, y las empresas tenemos que ayudar, las empresas tenemos que pensar que tenemos que formar también a I+D y a formación parte de los recursos, porque si no, a corto plazo nos vamos a quedar sin personal, con plantillas ya, lógicamente, que tienen una edad media, lógicamente, que todas estas nuevas tecnologías, todos estos nuevos procesos, pues se hacen duros. El BIM no es fácil de asimilar en una organización y eso necesita un apoyo institucional. O sea, un apoyo, pues como en otros sectores, en momentos determinados, cuando ha habido que reconvertirse, pues se ha aplicado ese tipo de recursos, ¿no? Yo creo que en el sector nuestro, y digo en toda la cadena de valor, se tiene que pensar que necesitamos también ese tipo de planificación, porque no es una cosa de hoy para mañana. Podéis ver también la pregunta en pantalla, que nos decía Josu, ahora sí lo seguís bien, que si no creéis que la falta de implicación por parte, que hay falta de implicación por parte de las empresas y la administración en fomentar la formación dual, ¿no? En construcción, como se hace, por ejemplo, esa formación dual en industria. Sí, bueno, nosotros en su momento, de hecho, la primera persona que trabajó en nuestra empresa venía de una formación dual que creo que fue pues, la primera o la segunda en construcción en Álava, vamos. La realidad es que lo hemos intentado varias veces, varios años hemos hecho la propuesta también al Instituto de la Construcción y varias veces nos han mandado algunos chavales para empezar a trabajar en formación dual. Me parece muy, muy interesante la formación dual, esa opción que nos da de que los alumnos parte de su formación la realicen directamente trabajando en la empresa con un contrato laboral y o sea, a mí me parece muy, muy interesante. Pero volvemos, para mí el problema está en la base. Cuando preguntas cuántos alumnos están estudiando en el Instituto de la Construcción, en el departamento, digamos, de madera, pues hay muy pocos y los que hay en general quieren ir al sector del mueble. Lo acaba de mencionar Luis Salva, el trabajo en la construcción, la gente pues no lo ve con interés. Yo, bueno, pues animo a la gente a que se dé un paseo por otro tipo de obras que sean un poco, pues eso, no sé, o sea, construcción seca. La construcción actual no es lo que era antes. O sea, todo eso del barro, la suciedad, todo eso, pues bueno, ya se puede cambiar. Nosotros, en las obras que hacemos, es un trabajo, pues eso, los trabajadores nuestros que van a construir cosas en madera, pues van de punta en blanco, vamos, con no se llenan de barro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, no sé, yo creo que la formación dual es muy importante, pero creo que el problema está en que haya alumnos en esas clases que participen y quieran trabajar en este sector. Y para eso creo que hace falta una labor previa todavía antes de concienciación, como hemos mencionado. Sí, nosotros... ahí va, perdona Luis. Nada, nosotros nos pasa más o menos parecido, ¿no? Muchas veces, hablando con el Instituto de la Construcción y demás, pidiendo gente para trabajar, sí que lo nuestro es algo novedoso que llegó a España hace 7 u 8 años. Bueno, es imposible. O sea, no hay gente, ni en el INEM muchas veces encuentras gente
no ya que sepa de, por ejemplo, del tema de insuflados o proyectados y demás, pero así que sean un poco mentalmente pensando en el pro de la ecología y de la construcción, cero. O sea, es imposible, y eso que nosotros somos los que hacemos la formación. O sea, nosotros cogemos, aunque no sepan nada, pero les enseñamos y pues están X tiempo con un técnico especializado en pie de obra, porque si no es que es imposible. Entonces, bueno, pues ojalá las instituciones o institutos, ya puede ser de la construcción o el de estilo Jesús Obrero, etcétera, que vayan más encaminados a este tipo de bioconstrucciones o, bueno, ¿no?, viviendas sostenibles. Sí, o sea, a mí me parece que efectivamente es necesaria esa implicación de las empresas, lógicamente, en experiencias como la formación dual, que en el sector industrial y en otros países está dando tan buenos resultados. Pero eso exige recursos. O sea, lo que no se puede hacer es atacar ese tema de forma discreta, que nosotros hemos tenido experiencias, efectivamente, de personas que han venido en práctica, y que la experiencia es positiva en cuanto al resultado, en cuanto a, tanto para las personas que trabajan como para la empresa, pero hay que acometerlo de forma más planificada y con más recursos. Quizá el sector se tenía que agrupar y a la hora de ver qué demanda, lógicamente, qué se necesita, igual que ahora se están haciendo pues, a través de las organizaciones empresariales, ¿no?, los proyectos de intentar traer a personas que han tenido que salir porque no encontraban a técnicos cualificados, pues efectivamente hacer ese análisis de necesidades de estos nuevos oficios, lógicamente, y después eso, pues que vaya en coherencia también con los programas de las instituciones públicas, con la ANVIDE, lógicamente, con los certificados de profesionalidad que después van a exigirse a los centros de formación de empleo para que nosotros podamos colaborar después en las prácticas de esas obras, pero de forma planificada y que no sea discreta, ¿no?, que sea suficiente. Eso también lo da la demanda de trabajo que haya, lógicamente, ¿no? En función del tamaño de la empresa, puedes o no puedes meterte en un proyecto o en otro. Pero como sector, lógicamente, es algo que tenemos que desarrollar acciones para orientarnos a eso que efectivamente vemos que es lo que funciona. Sí. Nada, simplemente quería decir, mira, con ERAIKE en el Instituto de Construcción trabajo yo todos los años y una de las acciones que hacemos es visitar el centro, pero visitamos con las madres y los padres. Los visitamos con algunos centros educativos que quieren acompañarnos. ¿Por qué? Pues porque lo que se necesita es que las madres y los padres también queramos tener pues esas personas en nuestra familia. Dejar de pensar que queremos tener siempre abogados, arquitectos, sin acritud, pero tenemos que abrir un poco el abanico. Queremos que nuestros hijos sean los médicos, los doctores. Entonces yo lo que hago es llevar a las familias directamente allí para que vean el Instituto de la Construcción, a qué se dedica, qué hacen y qué posibilidades tienen sus hijas y sus hijos para un futuro. Entonces, también nos han acompañado a un centro educativo y yo creo que es también otra labor de concienciar que tenemos un montón de profesiones que hay que cubrir y de aquí a unos años van a ser fundamentales. Muy importante también. Nos dice Juncal que en el impulso de la rehabilitación de edificios, ¿cuál creéis que es el mayor freno? Hombre, sin duda alguna, hablando así mal y pronto, la pasta. Está claro que el dinero es el culpable de que no se rehabilite el 100% de las viviendas, ¿no? Ahora Europa ha hecho una inyección muy gorda del Estado para, bueno, en este caso, perdón, el gobierno vasco para la rehabilitación de viviendas en los próximos años. Entonces, bueno, esto va a implicar que sí que se vaya a mover más la rehabilitación, ¿no? Todo esto va influenciado o van buscando bajar la huella de carbono, hacer que los edificios sean más sostenibles y en una visión más frívola, pues que visiblemente los edificios sean pues más agradables, ¿no? No hay nada como pasar también por Coronación,
ver lo que se está haciendo en comparación de lo que había a lo que hay ahora. Y bueno, pues vas viendo poco a poco que resurgen los barrios, ¿no? Y entre ellos, pues con la rehabilitación. Está claro. Sí, vamos a ver, yo ahí tengo una pequeña discrepancia con John, vamos, no es frontal. O sea, sí que efectivamente el aspecto económico a la hora de acometer un proyecto es muy importante, pero tenemos experiencias de grandes actuaciones en donde ha habido una cantidad de recursos ingente para acometer que, lógicamente, que al final las comunidades no se deciden por apostar. Y el problema es que la gente que decide, lo que decía yo en la presentación, no es un promotor, no es un inversor, no es un individuo, es una comunidad formada por distintas personas, distintas familias, que todas tienen una composición con unos intereses muchas veces contrapuestos, en los que al final las tomas de decisiones pues tienes que respetar la legalidad y tienes que respetar también los miedos, los riesgos que se producen, porque esa responsabilidad que se produce al tomar la inversión, si no se adoptan las medidas adecuadas, pues normalmente es de forma solidaria, con lo cual nadie quiere responder por el incumplimiento en un determinado momento del vecino. Entonces, esa yo creo que es un componente que frena muchas actuaciones que si hubiera mecanismos legales, lógicamente, o avales por parte de las administraciones públicas para esos casos que después, en la práctica, no se dan. Porque normalmente cuando acometemos un proyecto, nosotros como experiencia en los proyectos que hemos hecho, muchas veces empiezas, lógicamente, la comunidad tiene una idea, tiene un proyecto, pero lo que quiere, lógicamente, es que sea viable, ¿no? Bueno, entonces buscas muchas veces como fórmula desde la propia constructora, empresa rehabilitadora, las fórmulas de financiación con entidades financieras para solucionar ese problema de la financiación. Pues bueno, cuando llegas a una oferta, a un producto, a algo que se adecua, lógicamente, a esas inversiones, pues te encuentras con que al final, normalmente los proyectos que se hacen no recurren a esas estructuras financieras para apoyar la financiación. Normalmente la gente prefiere decir, oye, no, yo unas derramas y ya lo vamos pagando y que cada uno, porque yo no quiero coger un préstamo o una financiación en la que soy responsable solidario, ¿no?, de lo que pase aquí, y puede ser que lógicamente tenga que responder por otro vecino. Entonces yo creo que hay que desarrollar, y yo creo que las administraciones están en línea de ir por un poco cómo eliminar ese freno, esa remora, a la hora que las actuaciones que seguramente Maite, pues con toda su experiencia, ve que efectivamente hay razones de peso, razones, por eso llamamos rehabilitación inteligente, algo que sea razonado, pero que al final se demuestra que haciéndolo a la larga y en un plazo relativo de años se va a recuperar esa inversión, vas a tener esos ahorros, vas a tener esa mejora de confort. O sea, todos esos aspectos van a favor, lógicamente, de las personas como animales racionales para que tomamos esa decisión. Es una compra o una vivienda. Pero ¿qué pasa? Que aquí, lógicamente, pues todos vivimos normalmente en comunidades, sabemos cuánto nos cuesta modificar, contratar un seguro de responsabilidad civil para toda la comunidad, hay que hacer una intervención y, bueno, pues cuesta, de esto nos podrían decir mucho los administradores de fincas, ¿no? Y entonces, creo que no solamente es económico, que también, lógicamente, porque actuaciones en el pasado, antes de la crisis, se acometieron grandes actuaciones en barrios, en Zaragoza, se han hecho también en Eibar, o sea, tenemos ejemplos de barriadas que se han rehabilitado con éxito, pero que efectivamente había muchos recursos públicos y muchas ayudas para hacer esos proyectos. Pero aún así, en esos proyectos también hubo que vencer esas reticencias, lógicamente, esos temores, lógicamente, porque las comunidades, lógicamente, tienen que decirlo por mayorías cualificadas, salvo que sean unas cosas de accesibilidad, o sean unas determinadas cosas. Están los locales comerciales, en definitiva, es un problema complejo, no solamente para mí económico. Y por eso muchas veces, incluso en actuaciones grandes, hay que hacer estudios antropológicos. Creo que al final lo que no hay que hacer es tirar la toalla. Hay que seguir intentándolo. Vamos a ver qué salen de todos estos fondos de Renove, de reactivación, del Fondo de Reactivación Europeo, y pensar que lógicamente las empresas también tenemos que ayudar en esa parte educativa, en esa parte de comunicación para que con todas esas medidas y remando todos en la misma dirección consigamos
que las comunidades que son los que son soberanos decidan subirse al carro. Muy bien, yo creo que no sé si alguien quiere apostillar algo más. Si no, nada, hemos llegado casi a las 6 de la tarde. Agradeceros un montón a los dos por haber atendido esta invitación de Álava Emprende. Agradecer también a todos los asistentes por habernos acompañado. Y nada, recordaros que podéis, a partir de mañana, de pasado mañana, tendremos en la web ya colgado la grabación del webinar para todo aquel que quiera compartirlo, porque yo creo que aquí se han dicho cosas muy interesantes. Igual hasta se ha puesto la posibilidad, no sé si te estaba refiriendo con eso, Luis, a la posibilidad de cambiar la ley de propiedad horizontal, que creo que hay mucha gente que le tiene muchas ganas, pero bueno, como decía una buena amiga mía, tacita a tacita, puente a puente, iremos pasando todas estas partes. Sin más, muchas gracias a todos y nos volvemos a ver en el próximo Ekin Breakfast de Álava Emprende. Agur. Gracias, Andrés. Muchas gracias por todo. Muchas gracias.